Desde hace un tiempo veo con otros ojos las producciones multimedia y me fijo en muchos detalles cuando me encuentro un vídeo o una foto en la que se realizan estas producciones, y ya no solamente os hablo de podcast, sino eventos, streamings o incluso alguna película. Me fijo en esos detalles y voy muy concretos, creedme. Ahora os cuento a qué me refiero. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Estás escuchando Al otro lado del micrófono. Te habla Jorge Marín y hoy quiero compartir contigo una nueva reflexión, herramienta o experiencia personal sobre el universo del podcasting que realizo desde EOB Productora, con todo tipo de experiencias y, en fin, todo lo que me rodea respecto a este mundo, a este medio de comunicación digital que tanto me gusta. Cuando comencé a comprar mis primeros micrófonos, mis primeras interfaces de audio, mesas de sonido, altavoces, grabadoras, en fin, toda la cacharrería que a día de hoy utilizo con los clientes que me contratan en la productora o incluso para los eventos que realizo desde EOB Productora, como por ejemplo la Spot Day Madrid, que por cierto, conviene recordar que tenemos una cita el próximo viernes 14 de noviembre con los compañeros de Estamos al Mando. Y como iba diciendo, desde que comencé a comprarme todos estos artilugios, cada vez me fijo más en cómo los usan otras personas, otros profesionales, y ya no solamente hablo de podcast en sí, sino los artistas musicales, los presentadores de eventos, los técnicos de sonido, los streamers, y en definitiva cualquier persona que coincida en algo, por pequeño que sea, en lo que yo realizo en mi día a día, en estos podcasts o en esta grabación de sonido. Normalmente, también hay vídeo, pero normalmente es de sonido. Cuando acudo a un evento en el que puedo ver, digamos, parte de la producción o incluso puedo aprender preguntando a algún técnico, pues me gusta, reconozco que me gusta aprender de cómo y cuándo se realiza cada acción o dónde se conecta no sé qué micrófono, cómo van las luces o la grabación de audio o vídeo, porque oye, yo no es que solamente quiero aprender, sino que es que me gusta todo este ecosistema de producción multimedia, y de ahí que muchas veces cuando acudo a una cita organizada por algún colega del gremio, véase las PodTalks, las PodWoman, las JPod, Podcast Days, no, pues no se ha dado el caso, pero bueno, siempre me ofrezco a echar una manilla y en ocasiones incluso me aceptan para que, oye Jorge, pues claro que sí, coge eso, o vete para allá, o ayúdame con esto, en fin. Esto mismo me ha ocurrido recientemente, esto que os comentaba de fijarme en los detalles para aprender, me ha ocurrido en muchas ocasiones últimamente, pero sí que cuando veo alguna foto donde se ven los cables, se ve pues algún dispositivo o algún micrófono en pantalla, me fijo mucho, y hoy quiero hablaros de dos ocasiones muy concretas que he anotado para traerosla en este episodio, porque tienen cierta amiga y cierto aprendizaje, ¿no? Y que quizás si no tenéis esa pequeña obsesión como tengo yo, pues diráis, pues vaya tontería me está trayendo hoy Jorge. Pero si os pasa como a mí, seguramente os fijéis en estos detalles y quizás os sirvan como a mí para aprender. Veréis, desde hace un tiempo me he aficionado a los eSports y más concretamente a los partidos del videojuego League of Legends, el famoso LOL, más concretamente a las diferentes ligas y competiciones en las que participa KOI, el equipo fundado por Ibai Llanos y Gerard Piqué allá por 2021 y que hace poquito además se fusionó con Movistar Riders, ¿era? Bueno, ahora se llama Movistar KOI, pero esto no tiene nada que ver. El caso es que viendo una de las finales europeas celebradas allá por este verano, más o menos en junio, julio, donde consiguieron hacerse con el título europeo, y estaba viendo ese streaming, la repetición de ese streaming, y en medio del éxtasis, porque se llevaron el título, ganaron la final y estaban celebrando pues conseguir su primer trofeo europeo, entre muchos gritos, entre muchos abrazos, lágrimas, gritos, bueno, en fin. El caso es que se juntaron todos los streamers que estaban retransmitiendo este partido y le dieron un tirón al dispositivo donde estaban conectados estas 5 personas con los auriculares con micrófonos, porque le dieron ese tirón y en medio del caos casi se les cae la mesa de mezclas. Y digo casi, porque Marta, la pareja de uno de estos streamers, quien también trabaja en KOI como productora de contenido, tuvo que saltar ahí en el último momento desde detrás de las cámaras para coger en el aire, y aquí os dejo unos segundos de intriga,
la Rodecaster Pro 2 que estaban utilizando. Ojo, estaban utilizando una Rodecaster tal y como la que tengo yo. Bueno, las que tenía... Sí, está la Rodecaster Pro 2, sí, la tengo. El caso es que ese detalle, que en realidad es una chorrada, oye, pues qué más da que utilicen un cacharro u otro, pero a mí me hizo especial ilusión porque, oye, a ver, entre muchas comillas, ya me entendéis, ya digo que es una chorrada, pero oye, que alguien de la envergadura mediática que tienen Ibai, Canecro y todo el equipo de COI, bueno, Marta, toda esta gente que tienen cientos de miles de seguidores y que realizan eventos por todo lo alto, estén usando un dispositivo igualito al que usamos muchos podcasters para retransmitir los partidos de sus equipos, en este caso a nivel europeo, pero nosotros lo hacemos para grabar nuestros podcasts en casa. Y pues hombre, me inspira cierta confianza en el aparato en cuestión, ¿no? En una Rodecaster que dices, hombre, si la está utilizando Ibai, que tiene cientos de miles de personas que le están siguiendo para estas retransmisiones o para muchos de los eventos que realiza, es que malo no es. Disculpadme que me está avisando la bomba de insulina que tengo el azúcar bajo. Me voy a tener que comer algo en esta grabación. Pero bueno, aunque he de reconocer que no sé si lo tendrán solamente para... Pues si estas Rodecaster las tendrán solamente para las retransmisiones que hacen fuera de su estudio habitual. Movistar COI retransmite estos partidos en un estudio que tienen en Barcelona, pero yo lo vi en una retransmisión que realizaron en la sede de Riot, la empresa que hace este videojuego, League of Legends, en Berlín, y también en otro final que vi en la Caja Mágica de Madrid, donde además me fijé, pude ahí poner el zoom y pude ver la empresa a la que se lo habían alquilado o comprado, que casualmente es una empresa con la que también he trabajado en alguna que otra ocasión para, bueno, pues alquiler de equipos para una producción que tuve que hacer. Pues un detallito que si no estás muy atento o muy atenta, pues se te pasa, ¿no? Pero esto es lo que os decía al inicio del episodio, ¿no? Que me gustan tanto estas cosas que digo, uy, tiene una Rodecaster, uy, mira, además se ve la empresa de la pegatina, uy, ay, madre. Pues cosillas que se fija uno. También me fijo mucho en los auriculares con micrófono que utilizan y ay, pues este se oye mejor, me subo la ganancia y veo a ver lo que están toqueteando en la Rodecaster 2, bueno, en fin. En otra ocasión me ha ocurrido además hace muy poquito, y es que veréis, cuando tengo que hacer trabajos más administrativos para la productora o trabajos que no necesito escuchar nada, con nada de podcast me refiero, me pongo en listas de reproducción de YouTube para ocupar esos ratitos y bueno, pues a quién no le gusta escuchar música, ¿no? Y me había guardado una lista de reproducción de música indie en español, en castellano. Y el caso es que no le suelo echar muchos ojos a esta lista de reproducción porque los propios vídeos, o mejor dicho, los propios grupos o los propios canales de dichos grupos no suben otra cosa que no sea la música, ya que ponen una careta o un vídeo con las letras de la canción o a veces ni eso, ¿no? Simplemente pues ponen una imagen y poco más. Como hacemos muchos de los podcasters que me escucháis, ya me entendéis. Bueno, el caso es que una de estas canciones de esta lista de reproducción, mejor dicho, uno de los videoclips, porque no era solamente la canción, sino que era un videoclip, sí que tenía imagen y sí que tenía el propio videoclip. Y ahí fue donde me encontré con Joel López y la canción Serie Telemática Alma de Oro, que cuenta con la colaboración de la cantante Ede. Y veréis, en el vídeo aparecen ambos, Joel y Ede, en una plaza de lo que creo que es un parque gallego o en Galicia. No sé muy bien dónde será, esto me lo imagino yo, ya digo que no tengo confirmación, pero bueno, aparecen ambas personas, un hombre y una mujer, abrazados el uno al otro y con esa misma posición cantan todo el tema, hacen las voces, la interpretación, mientras ellos van girando sobre sí mismos abrazados y el cámara también gira a su alrededor. Y el caso es que también cuentan con un par de músicos al fondo, bueno, nada estrambótico, ni luces, ni bailes, ni coreografías, ni siquiera imágenes sobrepuestas, ni efectos especiales, ni nada. Muy intimista, muy comedido todo, podríamos decir, pero muy impactante, ¿no? La imagen de estos dos cantantes, estos dos compositores abrazados. Y la verdad que te choca, ¿no? Uy, qué videoclip, ¿no? Qué chulo y a la vez qué simple. Bueno, el caso es que la primera imagen del videoclip que nos encontramos es a Joel
digamos, alejando el dedo porque acaba de pulsar la propia cámara como si la estuviera encendiendo, ¿no? Como si le diera el botón de grabar, podríamos decir, y va alejando el dedo. Y lo primero que vemos es la espalda de Ede, la colaboradora de esta canción, la cual lleva un vestido de tirantes. Todo normal, podríamos decir. Pero no a ojos de Jorge Marín o de un servidor, de alguien que tiene cierta obsesión con esto de los micrófonos y la grabación. Veréis, resulta que uno de los tirantes del vestido, lleva un micrófono de solapa. Y esto me atrevería a decir que aquí que digo que es un Rode Lavalier, pero no estoy 100% seguro, porque es muy pequeñito y, bueno, en fin. Lo importante no es que se haya puesto un micrófono de solapa, ni que se haya puesto un micrófono de solapa en el tirante del vestido, sino que lo que lo hace especial es que lleva ese micrófono enganchado al tirante del vestido, pero en la parte trasera del vestido, o sea, en la espalda. Claro, esto no es habitual, porque normalmente tú, como persona humana, tú hablas por tu boca, o sea, tú emites el sonido para adelante, no para atrás, tú no hablas por tu nuca. Los micrófonos se suelen poner por la parte de delante, no por detrás, pero claro, ese micrófono estaba puesto en la espalda de Ede para capturar la voz que Joel, quien a su vez lleva otro micrófono de solapa oculto en el cuello de su camisa, capturase su voz que él está cantando a la espalda de Ede y Ede a la vez a la espalda de Joel, con lo cual teníamos que jugar un poquito con esos micrófonos a la espalda de estas personas porque están cantando a la espalda del otro, ¿no? Y si hubiéramos puesto los micrófonos o si hubieran puesto los micrófonos en el pecho de cada persona, pues al final entre ruidos, que ellos están abrazados, hace un efecto ahí como de presión, no, en fin, que en el micrófono de Joel, que estaba puesto en el cuello de la camisa, muy escondido, tuve que hacer ahí una especie de buscando a Wally, pero en versión micrófono de solapa para encontrarlo. Pero claro, me chocó mucho la imagen de un micrófono en el tirante de un vestido, pero en la parte de la espalda dije, ¿qué hace ahí? No sé, me resultó muy curioso, ¿no? Y viendo esto, yo me preguntaba que por qué no habían utilizado un micrófono de pértiga o incluso por qué no habían filmado las imágenes por un lado y luego hubieran sobrepuesto la música, ¿no? Pero claro, se perdería la magia de grabar esta versión en directo, entre comillas, en pleno Parque de Galicia, o esto quiero imaginar yo, porque los músicos también llevan sus propios micrófonos, en los que también me fijé y también vi que uno de los trípodes de las cámaras es un mismo trípode que también tengo yo y al final dices, madre mía, coincido con Ibai en la mesa de mezclas que están utilizando, con Joel López en uno de los trípodes de sus cámaras, no sé, cosillas, ¿no? Cosillas que son las que se fija uno y bueno, también en este videoclip se puede oír, además de la música de los propios músicos que les acompañan, de sus propias voces, pues las chicharras de lo que parece una tarde veraniega en el ruido ambiente, ¿no? Y ahí es donde aprecias que ¿por qué hace falta este tipo de micrófonos? Bueno, porque quieren capturar las voces de los cantantes, pero también el ambiente de este parque gallego en una tarde veraniega y que quede ahí pues una versión casi en directo. Pero bueno, ¿qué he aprendido de ambos vídeos con estos dos ejemplos? Bueno, pues con el de COI, con la retransmisión de COI, que si alguna vez me contratan para cubrir alguna final de lo que sea, ya sea una final del LOL o de eSport o de un partido de fútbol, que los que retransmiten esa final tienen posibilidades de, si ganan, pues tirar todo lo que está por delante. Entonces voy a tener que ponerles auriculares y micrófonos con cables muy largos por si lo celebran abrazándose entre sí, que por lo menos no tiren mi Rode, porque a mí me cuesta mucho y tiene cierto peligro. Eso o cobrarles mucho presupuesto para cubrir las posibles consecuencias de esa celebración y, hombre, que por lo menos si lo celebran y la rompen, que por lo menos me la paguen. Y por otro lado, que si alguna vez me dicen de grabar un videoclip o incluso un podcast de dos personas abrazándose, aunque esto último lo veo un poco raro, pero oye, quién sabe, hay que ponerles los micrófonos de solapa en la espalda en vez de en el pecho. O utilizar un micro de pértiga, que de momento no tengo, no se ha dado el caso, pero alguna vez sí que me lo han pedido, ojo. Y con esta última reflexión cierro el capítulo de hoy, no sin antes recordaros que os voy a dejar los enlaces a ambos vídeos, el de la final de COI en la LEC del pasado verano
y en este caso voy a poner un short de YouTube para que se aprecie un poquito mejor, porque el original era una ventana súper pequeñita y ahí me tuve que fijar muy mucho para ver la Rodecaster, y en el short se ve bastante mejor ese segundo en el que aparece Marta para salvar la Rodecaster in extremis. Y también el de Xoel López en el Parque Gallego, para que lo veáis, ese par de micrófonos, uno de ellos el cual está bastante escondido. Todo ello en las notas del episodio y también en la web del proyecto, que es alotroladodelmicrófono.com, donde podéis seguir explorando nuevos contenidos anteriores, los más de 1240 y tantos episodios, uniros al canal de Telegram o el grupo de WhatsApp, todos los enlaces, incluso a la newsletter de V Productora, todos estos enlaces en la web alotroladodelmicrófono.com, donde por cierto también encontraréis los enlaces al Ko-fi para poder poner vuestro granito de café virtual mes a mes o incluso patrocinar los próximos episodios de este Metapodcast diario. Y ahora me despido y regreso como cada día a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.